Conectas Podcast. En México, una pequeña comunidad rural es ahora el epicentro del horror. Se trata de Teuchitlán, donde funcionaba un centro de adiestramiento y exterminio operado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Esa organización narco llevaba allí a decenas de jóvenes atraídos por una oferta de trabajo y luego de entrenarlos en sus actividades criminales, los asesinaba. Ahora el grupo de madres conocido como Guerreros Buscadores le mostró al mundo esas imágenes difíciles de digerir. Esta semana en Tenemos que Hablar, Teuchitlán, el campo de exterminio que conmocionó al mundo. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Los llevábamos a un cuarto que le decían la carnicería. Sí, es un cuarto pequeño, una cama de cemento. Ahí los subían y ahí los componían, los cortaban. Escuchábamos parte de la entrevista que el periodista Alejandro Domínguez le hizo a un sobreviviente del rancho Izaguirre, donde el 8 de marzo un grupo de activistas encontró un campo de exterminio y adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación, a solo 1 hora de Guadalajara. Las imágenes de una pila de unos 400 zapatos, mochilas, maletas y ropa ha dado la vuelta al mundo porque resulta increíble que decenas de jóvenes hayan muerto en ese lugar sin que nadie lo haya advertido. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Carlos Gutiérrez, editor de Conectas en México. Hola Carlos, bienvenido. Hola Mauricio, pues aquí estamos tratando de entender cómo es que en una sociedad como la mexicana se ven estos escenarios tan dolorosos. Carlos, con toda la razón este hallazgo ha generado un enorme revuelo en redes sociales y en la prensa internacional. Así es. Lo que se sabe es que el sitio era utilizado para retener personas con el fin de sumarlas a las filas de grupos criminales. Las entrenaban para ser sicarios y a quienes no resistían o ya no les servían, pues las asesinaban. ¿Y las autoridades qué han hecho al respecto? Pues oficialmente dicen que es un caso sin precedentes, pero en realidad ya se habían encontrado lugares similares antes. De hecho, en Jalisco, en 2017, se desmanteló un centro de adiestramiento en Tala, y en enero de este año otro también en Teuchitlán, a pocos kilómetros del rancho Izaguirre. Sin embargo, hay versiones periodísticas que señalan que existe este tipo de campos desde hace más de 2 décadas en al menos 5 estados del país. De hecho, después del hallazgo del rancho Izaguirre se identificaron otros 2 campos más, uno en Tamaulipas y otro en Guanajuato. Sabemos que la Guardia Nacional ya había intervenido el predio el año pasado, pero ¿qué pasó? Sí, entraron en ese entonces y dejaron la responsabilidad del resguardo a las autoridades locales, pero las autoridades del estado no hicieron nada. Ni siquiera se sabe con certeza si el sitio dejó de operar en ese momento o si continuó funcionando hasta que lo expuso el grupo de los Guerreros Buscadores. Es interesante escuchar lo que me comentó el periodista Lauro Rodríguez. Él es miembro del Hub de Conectas, que ha hecho importantes investigaciones sobre desaparecidos en Jalisco. El gobierno federal trata de desatenderse del tema, siendo que fue la Guardia Nacional la que ya sabía de este lugar, porque en septiembre de 2024 lo encontraron tras ser atacados a balazos, y ahí detuvieron a 10 personas, rescataron a 2 con vida y encontraron una sin vida. Sin embargo, pues le dejaron toda la responsabilidad al gobierno de Jalisco, la Fiscalía del Estado, que terminaron por abandonar el sitio. Y en marzo de este año, pues regresan el colectivo al lugar y encuentra este lugar con 3 fosas clandestinas. Pero ¿cómo es posible que las autoridades no se dieran cuenta o no le hicieran caso a lo que había allá? Y hoy que ya los conoce la opinión pública, ¿cómo explican los cientos de prendas personales? ¿Qué dicen? ¿De quiénes son? Una de las hipótesis es que la mayoría de esos objetos son de jóvenes de diferentes partes del país, quienes fueron engañados por el crimen organizado bajo la promesa de una oferta laboral formal. Los hacían viajar a una central de autobuses en Guadalajara y ahí los secuestraban. Pues así serían de buenas las ofertas de trabajo para que decidieran viajar prácticamente a lo desconocido. Pues es que en realidad, Mauricio, les ofrecen posibilidades laborales que ellos ya no encuentran en sus lugares de origen. La necesidad económica en México es tan grande
que muchos arriesgan todo por la posibilidad de una mejor vida. Este caso también exhibe la enorme crisis de empleo que enfrentan los jóvenes en México, Mauricio. O sea, los necesitan, pero los desaparecen. ¿Por qué exactamente? Para el crimen organizado, la desaparición de personas tiene una lógica económica. Como cualquier empresa, necesitan mano de obra y cuando no la necesitan, salen de ella. De eso hablé con el académico y periodista Darwin Franco. Él es una de las personas que más ha investigado las desapariciones forzadas en Jalisco. Encontraron en la desaparición el instrumento que les dota de esa mano de obra que requieren para hacer lo que necesiten hacer, producir lo que producen o en este caso tener las fuerzas armadas que necesiten tener. Y lo de Tuchitlán, la estructura en cómo está armado, tiene que ver con eso. Al final hay como esta visión muy de la necropolítica, muy del capitalismo gordo, donde hay vidas que no importan. Y entonces si estos chicos eran entrenados y iban a ser los que iban a poner en la primera línea de combate, pues su vida no importaba porque eran reemplazados en esta lógica capitalista de, pues si ocupo más, pues vuelvo a desaparecer más. Ciertamente el crimen organizado es ante todo una industria enorme, pero una que se nutre de la ilegalidad. Carlos, ¿y qué ha hecho el gobierno de Jalisco frente a esta situación tan tremenda? Pues no mucho. Durante el mandato del gobernador Enrique Alfaro, se supo del reclutamiento forzado en una central de autobuses de Jalisco, como te había comentado antes. Al principio, el gobernador dijo que los jóvenes desaparecían porque se iban de fiesta o huían de casa. Luego, cuando algunas víctimas lograron escapar y contar sus historias, la respuesta oficial fue que ya sabían a lo que iban, pero no hicieron nada para detenerlo. Carlos, pero esta situación no es exclusiva de México. En América Latina desde hace décadas se han documentado desapariciones en El Salvador, Nicaragua, México, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, en muchos casos con la complicidad del gobierno o con la impunidad total. Sí, es una crisis humanitaria de enormes dimensiones. En Brasil desaparece una persona cada 6 minutos. En Colombia, a pesar del acuerdo de paz, las desapariciones siguen. En Guatemala y El Salvador hay miles de casos registrados y en México, pues el crimen organizado y la corrupción hacen que el problema siga creciendo. En México han comparado lo del Rancho Izaguirre con el campo nazi de Auschwitz, pero tal vez es más ajustado compararlo con el de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las autoridades insisten en que no es exactamente igual, aunque trata de desapariciones forzadas. En el caso de Ayotzinapa, la hipótesis principal es que fue el ejército el que terminó por desaparecer a los estudiantes. En el caso del Rancho Izaguirre, al parecer, no hay una participación tan directa de agentes del Estado, sino que se ve un desinterés por atender la situación. Lo que sí es cierto es que en ambos casos se expone la responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno, ya sea por omisión o por participación directa. Pero es que han pasado 10 años desde lo de Ayotzinapa y todavía no hay justicia. Y no sabremos si la habrá, porque hasta ahora la versión oficial de los hechos sigue sin convencer. Además, organismos como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia han señalado que nunca hubo un interés real en investigar con rigor. Lo importante para el gobierno era fabricar su verdad. La que llamaron verdad histórica. Que se ha convertido en la gran mentira histórica que ha puesto contra las cuerdas a 2 expresidentes, a Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador. En ambos sexenios, el problema no ha sido solo la falta de voluntad, sino la corrupción dentro de las propias instituciones. El criminólogo argentino Enrique Font dice que las policías en México están fragmentadas y penetradas por el crimen organizado. Pensemos nada más que la Procuración General participó en las torturas en el intento de esclarecer / encubrir los asesinatos y desapariciones en Ayotzinapa. Es un solo ejemplo. Basta ver los informes de la Comisión Interamericana o de los órganos de tratado de Naciones Unidas sobre la situación de los sistemas penales, de administración de justicia y policiales de México para entender que ahí hay un gravísimo problema. La prueba es que el fiscal encargado de las investigaciones de Ayotzinapa está en la cárcel y esta infiltración del crimen organizado en las instituciones tiene implicaciones graves porque le da pie a Donald Trump para hacer sus acusaciones contra el Estado mexicano. Sí, y recordemos que cuando las hizo, en el gobierno de México respondieron con sorpresa y extrañeza, como si no fuera cierto. Vamos a ver ahora las repercusiones que tendrá el caso del Rancho Izaguirre, que me parece que golpea a los 2 gobiernos de la 4T, al de López Obrador, a quien se le ha señalado por su mal manejo de la crisis de derechos humanos y su desprecio por atender la crisis de desaparecidos en el país, y al actual gobierno de Claudia Sheinbaum, que se encuentra en un momento crítico de negociaciones con Estados Unidos. Pues sí,
Sheinbaum tuvo que hasta salir a defender a AMLO. Sí, pidió que lo dejaran en paz. Sin embargo, luego se vio obligada a tomar acciones. Así, y a diferencia de AMLO, ella asegura que resolver la crisis de desaparecidos en el país es prioridad en su gobierno. Carlos, pero los colectivos de buscadoras no quedaron tan conformes con las declaraciones de la presidenta. Pues es lógico, Mauricio, ellos desconfían de las autoridades y han pedido que se quite del cargo a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes, a quien critican por no haber abierto el diálogo con los familiares de las personas desaparecidas. Pero el problema es tan grande que no se resuelve con solo remover a una funcionaria. El académico Juan Solís, quien es investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cree que el problema es más bien estructural. Habla de la falla del Estado al no garantizar la seguridad de los ciudadanos. El Estado está fallando en muchas de sus dimensiones, está fallando en proveer seguridad, está fallando en la provisión de derechos, está fallando en el tema de cerrar las brechas de desigualdad. Y en medio de todo ese contexto de cosas, lo que cruza todos los países de la región latinoamericana es la ilegalidad. Y la ilegalidad se convierte a la postre en el caldo de cultivo o en el combustible perfecto para la expansión de la violencia. Pero pocos hablan de una solución verdaderamente de fondo. Hay expertos como Enrique Font que creen que el enfoque de guerra contra el narco es un error. Él dice que acabar con la prohibición de las drogas podría cambiar la dinámica del crimen organizado. Eso sería como ir al verdadero origen del problema, porque la enorme rentabilidad del narcotráfico proviene justamente de la ilegalidad. Y lo mismo la violencia. Eso está comprobado hasta la saciedad. Sí, aunque no sería una solución mágica, no acabaría con la circulación de estupefacientes, pero permitiría regular la producción y comercialización y, sobre todo, reduciría el poder de los cárteles. Claro, Carlos, regularizar las drogas significaría un gran golpe a esa gran industria que es el crimen organizado. Pero no hay que hacerse demasiadas ilusiones, porque llevamos en esto muchos años y no se ha movido ni un centímetro. Te agradezco mucho, Carlos, por traer a este espacio un tema tan delicado. Al contrario, Mauricio, pues gracias a ti y a quienes nos están escuchando. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.